Espiritualmente, mis queridos hermanos, y esto es lo más grave, nos aleja de la intimidad con Dios, porque un corazón que está constantemente lleno de preocupación y aferrado a la ilusión del control, tiene muy poco espacio para la confianza, para la fe genuina, para la escucha atenta de la voz suave y apacible del Espíritu Santo. La preocupación, mis queridos hermanos, es una forma de idolatría sutil, donde ponemos nuestros problemas y nuestra capacidad o incapacidad de resolverlos en el trono que solo le pertenece a Dios. Cuando intentamos ser el Dios de nuestras propias noches, usurpando el papel de aquel que sí tiene todo el poder y toda la sabiduría, cerramos la puerta a la verdadera comunión con Él. Nos volvemos sordos a sus consuelos, ciegos a sus provisiones y resistentes a su guía. Nuestras relaciones interpersonales también sufren inmensamente. La falta de descanso nos vuelve irritables, impacientes, menos compasivos y más propensos a conflictos con nuestros cónyuges, hijos, amigos y compañeros de trabajo. Un padre o madre agotado por noches de insomnio tendrá menos energía y paciencia para sus hijos. Un esposo o esposa ansioso y preocupado difícilmente podrá ser una fuente de apoyo y fortaleza para su pareja. Proyectamos nuestras ansiedades internas en quienes nos rodean, creando un ambiente tenso y poco saludable. En el ámbito laboral o ministerial, nuestra creatividad disminuye. Nuestra capacidad para tomar decisiones sabias se ve comprometida, y nuestro testimonio como creyentes puede verse afectado negativamente si somos percibidos como personas constantemente agobiadas y sin paz, en lugar de reflejar la serenidad y la confianza que provienen de una relación viva con Jesucristo. En esencia, mis queridos hermanos, la ilusión del control nocturno es como una termita silenciosa que va carcomiendo los cimientos de nuestra vida integral, dejándonos debilitados, vulnerables y lejos del propósito abundante que Dios tiene para nosotros. La Biblia nos ofrece ejemplos claros de personajes que lucharon con esta ilusión del control y sus devastadoras consecuencias, y también de aquellos que aprendieron a soltarla. Pensemos en Marta, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Ella estaba tan afanada y turbada con los muchos quehaceres, tratando de controlar cada detalle de la hospitalidad para Jesús, que perdió la paz y la oportunidad de sentarse a los pies del Maestro, como sí lo hizo su hermana María. Jesús amorosamente le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ese afán y turbación son precisamente los frutos amargos de la ilusión del control, de querer manejarlo todo según nuestros propios estándares y tiempos, olvidando la prioridad de la presencia de Dios. Contrastemos esto con el apóstol Pablo, quien, a pesar de enfrentar persecuciones inimaginables, naufragios, encarcelamientos y la constante preocupación por las iglesias, pudo declarar desde una prisión en Filipenses 4:11-12: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esta es la voz de alguien que ha renunciado a la ilusión del control y ha encontrado su suficiencia y su paz en Cristo. En tiempos modernos, mis queridos hermanos, he escuchado innumerables testimonios. Recuerdo a un empresario exitoso que, a pesar de su fortuna, vivía atormentado por el miedo a perderlo todo,
pasando noches en vela revisando cifras y escenarios. Solo cuando una crisis lo llevó al límite y tuvo que rendir el control a Dios, encontró una paz que el dinero jamás pudo comprarle. Y curiosamente, su negocio incluso floreció de nuevas maneras. O una joven madre primeriza, abrumada por la responsabilidad y el miedo constante por la salud de su bebé, que no dormía por estar vigilando cada respiración del niño. Su liberación vino cuando, en oración, entregó a su hijo al cuidado de Dios cada noche, reconociendo que el amor y la protección divina eran infinitamente superiores a su propia vigilancia ansiosa. Estos ejemplos, bíblicos y actuales, nos muestran que la lucha es real, pero la victoria a través de la entrega también lo es. Mis queridos hermanos, para ilustrar de manera aún más profunda y vívida esta lucha con la ilusión del control, especialmente en momentos de crisis que suelen intensificarse durante la noche, quiero que examinemos juntos una historia bíblica poderosa y llena de lecciones trascendentales. La historia del rey Josafat enfrentando una invasión masiva, narrada en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Nos encontramos en el reino de Judá, aproximadamente en el siglo IX a.C. Josafat, un rey que en general había buscado agradar a Dios y había instituido reformas religiosas importantes, se enfrenta a una crisis monumental que amenaza la existencia misma de su nación. Una vasta coalición de ejércitos enemigos, los moabitas, los amonitas y otros pueblos del monte de Seir, se han unido y avanzan con determinación para invadir y destruir Judá. La noticia llega a Josafat de manera abrupta y aterradora, como leemos en el versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: «Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es En-Gadi». Imaginen la conmoción, el pánico que debió recorrer Jerusalén. No era una simple escaramuza fronteriza, era una amenaza existencial, un enemigo numéricamente superior, bien organizado y con intenciones destructivas claras. Las noches en Jerusalén, mis queridos hermanos, debieron llenarse de temor, de susurros ansiosos, de la sombra inminente de la aniquilación. La seguridad del reino, la vida de cada habitante, pendía de un hilo muy delgado. Este es el tipo de situación que, humanamente hablando, empujaría a cualquier líder a tomar el control absoluto, a planificar febrilmente estrategias militares día y noche, a movilizar cada recurso disponible en un intento desesperado por defenderse. El versículo 3 nos dice la reacción inicial de Josafat, y aquí comienza la primera lección crucial. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué diferencia con la reacción instintiva de muchos? Ante el temor, que es una emoción humana natural y comprensible, Josafat no se encierra en su torre de marfil a diseñar planes de batalla en solitario, ni se deja paralizar por la ansiedad. Su primer movimiento, su primer reflejo, es volverse hacia Dios. Humilla su rostro, un gesto de sumisión, de reconocimiento de su propia limitación y de la necesidad desesperada de la intervención divina. Y no lo hace solo. Convoca a toda la nación a unirse en ayuno y oración. El pueblo de Judá responde, congregándose de todas las ciudades para pedir auxilio a Jehová. Versículo 4. Luego, Josafat se pone en pie en medio de la congregación, en la casa de Jehová, y eleva una oración pública que es un modelo de dependencia y fe. Versículos 5 a 12. En esta oración, reconoce la soberanía absoluta de Dios sobre todas las naciones.
Recuerda las promesas pasadas de Dios a Israel. Expone con honestidad la gravedad de la amenaza y confiesa abiertamente su impotencia. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué declaración tan poderosa de renuncia a la ilusión del control. No sabemos qué hacer. Esta es la antítesis del orgullo humano que cree tener todas las respuestas. Y la conclusión de su oración es clave. A ti volvemos nuestros ojos. Fijan su atención, su esperanza, su dependencia, no en el problema abrumador, sino en el Dios Todopoderoso. El estado psicológico y espiritual de Josafat en este momento es fascinante y profundamente instructivo. Experimenta temor, lo cual es natural ante una amenaza de tal magnitud. No es un superhombre carente de emociones. Sin embargo, su temor no lo consume ni lo lleva a tomar decisiones precipitadas basadas en el pánico. En lugar de ello, canaliza ese temor hacia una acción espiritual concreta, la búsqueda de Dios. Su liderazgo se manifiesta no en una arrogante autosuficiencia, sino en una humilde dependencia. Al convocar al pueblo a ayunar y orar, está reconociendo que la batalla que enfrentan no es meramente física o militar, sino fundamentalmente espiritual. Entiende que la verdadera fortaleza de Judá no reside en el número de sus soldados o en la sofisticación de sus armas, sino en la fidelidad y el poder de su Dios. Su oración pública no es un acto de desesperación vacía, sino una declaración de fe fundamentada en el carácter y las promesas de Dios. Hay una profunda honestidad en su confesión. No sabemos qué hacer. Esto revela una vulnerabilidad que, paradójicamente, se convierte en su mayor fortaleza, porque abre la puerta de par en par para que Dios actúe. Josafat comprende que su rol como rey no es tener todas las soluciones, sino guiar a su pueblo hacia la única fuente de todas las soluciones. Su enfoque se desplaza de la magnitud del problema a la magnificencia de Dios. Esta es una transformación mental y espiritual crucial que todos necesitamos experimentar en nuestras noches de angustia. De la respuesta de Josafat, mis queridos hermanos, podemos extraer lecciones valiosísimas para nuestras propias noches de tormenta. Primero, el temor es una señal, no una sentencia. Es una invitación a buscar a Dios, no una orden para desesperar. Segundo, la humildad precede a la victoria. Reconocer nuestra incapacidad y dependencia de Dios es el primer paso para experimentar su poder. Tercero, la oración comunitaria tiene un poder inmenso. Cuando el pueblo de Dios se une con un mismo propósito de buscar su rostro, cosas extraordinarias suceden. Cuarto, recordar las fidelidades pasadas de Dios fortalece nuestra fe presente. Josafat apela a las promesas y acciones previas de Dios como base para su confianza actual. Quinto, la honestidad brutal sobre nuestra situación y nuestra necesidad es bienvenida por Dios. No tenemos que fingir fortaleza o sabiduría que no poseemos. Él valora un corazón contrito y humillado. Sexto, fijar nuestros ojos en Dios y no en el problema cambia la perspectiva radicalmente. Donde vemos un gigante insuperable, Dios ve una oportunidad para manifestar su gloria. Y séptimo, la obediencia expectante es clave. Después de orar, Josafat y el pueblo esperaron la respuesta de Dios y estuvieron listos para actuar según sus instrucciones. Como veremos, estas lecciones son oro puro para el alma que lucha en la oscuridad. ¿No se asemeja la situación de Josafat, mis queridos hermanos, a tantas de nuestras invasiones nocturnas? Quizás no son ejércitos literales, pero sí son ejércitos de preocupaciones financieras que amenazan nuestra estabilidad, de
diagnósticos médicos que se ciernen como una sentencia, conflictos familiares que parecen insuperables, o temores sobre el futuro de nuestros hijos que nos roban el sueño. Cuando nos sentimos sitiados por estas grandes multitudes de problemas, nuestra tendencia humana, al igual que la de cualquier rey terrenal, sin una perspectiva divina, sería tratar de controlar la situación con nuestras propias fuerzas, agotándonos en el proceso. La historia de Josafat nos ofrece un paradigma radicalmente diferente. El camino de la entrega confiada como la estrategia más poderosa. Mis queridos hermanos, ahora es el momento de traer esta verdad y esta poderosa historia bíblica directamente a nuestra propia vida, a nuestra propia noche, a nuestra propia lucha con la ilusión del control. No basta con admirar la fe de Josafat. Estamos llamados a emularla en nuestras circunstancias particulares. Quizás mientras escuchas esto, tu corazón resuena profundamente con la experiencia de Josafat, o quizás con la de Marta, o con los testimonios modernos que he compartido. Tal vez esta noche, o muchas noches recientes, te has encontrado como un rey sitiado por una multitud de preocupaciones que parecen invencibles. ¿Cuál es esa gran multitud que viene contra ti en la quietud de la noche? Es el temor a la enfermedad, tuya o de un ser amado, que te hace revisar mentalmente cada síntoma, cada posible escenario negativo, una y otra vez. Es la presión financiera, las deudas que se acumulan, la incertidumbre laboral, lo que pinta cuadros de escasez y desesperación en tu mente cuando intentas dormir. Son relaciones rotas, palabras no dichas o malentendidos dolorosos, los que se repiten como una película en tu cabeza, impidiéndote encontrar descanso. ¿O es una sensación general de ansiedad sobre el futuro, un temor vago pero persistente sobre lo que vendrá, lo que te mantiene en un estado de alerta constante? Mis queridos hermanos, identifiquen con honestidad cuál es su Asesón Tamar personal, ese lugar donde el enemigo de su paz acampa y desde donde lanza sus ataques nocturnos. La ilusión del control te susurrará al oído que si solo te preocupas un poco más, si solo analizas un poco más, si solo planificas cada contingencia posible, podrás vencer a esa multitud. Pero la historia de Josafat y la palabra de Dios nos gritan una verdad diferente. La victoria no está en tu capacidad de control, sino en tu disposición a rendirte al único que tiene el control absoluto y que, además, te ama con un amor perfecto. Esa preocupación que sientes, ese intento de controlar lo incontrolable, es como intentar apagar un incendio con gasolina. Solo lo aviva más. Es como intentar dirigir un huracán con un abanico de mano. Es inútil, agotador y contraproducente. La paz verdadera comienza cuando, al igual que Josafat, admitimos con humildad: Señor, no sé qué hacer con esto, pero a ti vuelvo mis ojos. Me rindo. Toma tú el control. Quiero invitarte, mi querido hermano, mi querida hermana, a tomar un momento ahora mismo, en la intimidad de tu corazón, para reflexionar honestamente sobre estas preguntas. No las respondas superficialmente. Permite que el Espíritu Santo te revele las verdades ocultas en tu interior. 1. ¿En qué áreas específicas de mi vida, especialmente aquellas que me roban el sueño, estoy tratando de mantener un control férreo en lugar de confiar en Dios? Sé específico. Nómbralas. 2. ¿Cuáles son las creencias o miedos subyacentes que alimentan mi necesidad de controlar estas situaciones? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo a la incertidumbre? ¿Miedo a sufrir? 3.
¿Cómo se manifiesta mi intento de control en mis pensamientos, emociones y acciones durante la noche? Repasar conversaciones, planificar excesivamente, imaginar escenarios negativos, tensión física, etc. 4. He confundido la preocupación con la responsabilidad, creyendo que si no me preocupo, soy negligente o indiferente. ¿Cómo puedo distinguir bíblicamente entre una preocupación piadosa y una ansiedad destructiva? 5. Estoy dispuesto, realmente dispuesto, a seguir el ejemplo de Josafat. Humillar mi rostro, confesar mi impotencia y volver mis ojos, mi atención, mi confianza, completamente hacia Dios esta noche con respecto a esa preocupación específica que me atormenta. ¿Qué me lo impide si es que algo me lo impide? Mis queridos hermanos, estas preguntas no son para condenarnos, sino para iluminarnos, para ayudarnos a ver dónde la ilusión del control ha echado raíces en nuestra vida, para que podamos, con la ayuda de Dios, comenzar a arrancarla. Para llevar esto un paso más allá, te animo a que, quizás después de este mensaje, o incluso ahora si tienes papel y lápiz a mano, realices un pequeño ejercicio práctico. Primero, haz una lista honesta de las 3 a 5 preocupaciones principales que tienden a asaltarte y a mantenerte despierto durante la noche. Escríbelas. Verlas en papel a veces les quita algo de su poder anónimo. Segundo, al lado de cada preocupación, identifica la ilusión de control específica que estás tratando de mantener. Por ejemplo, si tu preocupación es la salud de mi hijo, la ilusión de control podría ser: si me preocupo lo suficiente y vigilo cada detalle, puedo prevenir cualquier enfermedad o accidente. Si tu preocupación es mi situación financiera, la ilusión de control podría ser: si repaso mis cuentas una y otra vez por la noche y planifico cada céntimo, encontraré la solución mágica y evitaré la escasez. Tercero, considera qué pasaría si soltaras esa ilusión de control específica. ¿Qué es lo peor que crees que podría suceder si dejaras de intentar controlarlo con tu mente y lo entregaras a Dios? A menudo, nuestros miedos son magnificados por nuestra propia mente. Cuarto, escribe al lado de cada preocupación una declaración de entrega basada en el carácter de Dios. Por ejemplo, Dios, entrego la salud de mi hijo a tu cuidado soberano y amoroso, porque tú eres el gran sanador y su protector fiel. Señor, confío mi situación financiera a tu provisión abundante, porque tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Este ejercicio te ayudará a pasar de la preocupación abstracta a una identificación concreta de la raíz del problema y a un primer paso activo de entrega. Mis queridos hermanos, permítanme guiarles en una breve oración de reconocimiento en este momento. Una oración para comenzar a desmantelar esta fortaleza de la ilusión del control. Si estás de acuerdo con estas palabras, repítelas en tu corazón o en voz baja donde quiera que estés. Amado Padre Celestial, Dios de toda sabiduría y poder, vengo ante ti en este momento reconociendo con humildad que he intentado llevar cargas que son demasiado pesadas para mí. Confieso, Señor, que he caído en la trampa de la ilusión del control, especialmente durante las noches, creyendo erróneamente que mi preocupación y mi análisis exhaustivo podrían de alguna manera asegurar los resultados que deseo o evitar el dolor que temo. Perdóname, Dios mío, por apoyarme en mi propia prudencia en lugar de confiar plenamente en ti. Perdóname por las noches que he pasado en ansiedad, tratando de ser el Dios de mis propias circunstancias, en lugar de descansar en tu soberanía y en tu amor perfecto. Hoy, Señor, al igual que Josafat,
Reconozco mi necesidad de ti. Declaro que no sé qué hacer con muchas de estas situaciones que me agobian, pero a ti vuelvo mis ojos. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver claramente las áreas donde esta ilusión de control me tiene atado, y dame la gracia y la valentía para soltar, para entregar y para confiar radicalmente en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, que esta oración sea el inicio de una nueva forma de enfrentar sus noches. Mis queridos hermanos, hemos identificado el problema raíz, la ilusión del control nocturno, esa creencia engañosa de que nuestra preocupación puede de alguna manera manejar las tormentas de la vida. Hemos visto su impacto devastador y hemos comenzado, a través de la reflexión y la oración, a reconocer su presencia en nuestras propias vidas, usando la poderosa historia de Josafat como un espejo y una guía. Pero no nos quedaremos solo en la identificación del problema. Dios nunca nos muestra una enfermedad sin ofrecernos también el remedio divino. Ahora que hemos expuesto esta raíz oculta, estamos listos para explorar la segunda verdad fundamental, la cual nos mostrará el camino hacia la liberación y la paz que tanto anhelamos. Hay una salida, mis queridos hermanos. Hay un proceso divino para desmantelar esta fortaleza y comenzar a experimentar el verdadero descanso en Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, habiendo desenmascarado la ilusión del control como una raíz principal de nuestra ansiedad nocturna, ahora dirigimos nuestra atención y nuestro corazón hacia la gloriosa solución que Dios nos ofrece. Esta solución no es una fórmula mágica e instantánea, aunque puede traer alivio inmediato, sino un proceso divino, un camino de transformación que nos invita a recorrer paso a paso, noche tras noche. La segunda verdad que quiero grabar profundamente en sus corazones es esta. El proceso divino de entrega activa comienza cuando reconocemos nuestra impotencia y abrazamos su omnipotencia. Fíjense bien en esas dos palabras clave. Entrega activa. Esto puede sonar como una contradicción para algunos. ¿Cómo puede la entrega, que a menudo asociamos con pasividad o rendición inerte, ser activa? Aquí reside una de las paradojas más hermosas y poderosas de la vida espiritual, mis queridos hermanos. La entrega bíblica no es una resignación apática al destino, ni una excusa para la pereza o la irresponsabilidad. De ninguna manera. La entrega activa es un acto de fe dinámico, consciente, deliberado y continuo. Es la decisión valiente y esforzada de soltar el control de nuestras preocupaciones, temores y circunstancias y depositarlos intencionalmente en las manos infinitamente más capaces, sabias y amorosas de nuestro Dios Padre. Es activo porque requiere un esfuerzo de nuestra voluntad para dejar de luchar con nuestros propios recursos limitados. Requiere la acción de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Requiere la acción de presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Filipenses 4:6. Requiere la acción de resistir al diablo y sus mentiras ansiosas para que huya de nosotros. Santiago 4:7. Es como un niño pequeño que después de intentar infructuosamente cargar una maleta demasiado pesada, finalmente toma la decisión activa de soltarla y permitir que su padre fuerte y amoroso la lleve por él. El niño debe hacer algo: soltar. Esa es la entrega activa. Es reconocer que nuestra lucha mental nocturna es contraproducente y en su lugar, elegimos activamente el camino de la confianza y la dependencia en Dios.
El primer paso fundamental en este proceso de entrega activa, como vimos en la historia de Josafat, es el reconocimiento honesto y humilde de nuestra propia impotencia frente a ciertas situaciones, especialmente aquellas que nos roban la paz nocturna. Mientras sigamos creyendo, aunque sea en un rincón secreto de nuestro corazón, que tenemos la capacidad de resolverlo todo, de controlarlo todo, de prevenir todo sufrimiento o incertidumbre por nuestros propios medios, seguiremos aferrados a nuestras preocupaciones como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano, agotándonos en el proceso. La Biblia es clara al respecto. Jesús dijo en Juan 15:5, «Separados de mí, nada podéis hacer». ¡Qué declaración tan radical de nuestra dependencia! El apóstol Pablo, uno de los hombres más influyentes y capaces de la historia, confesó en 2 Corintios 3:5, «No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios». Esta admisión de incompetencia propia no es una señal de debilidad en el sentido mundano, sino el portal hacia la verdadera fortaleza espiritual. Es como un paciente que finalmente admite ante el médico la gravedad de su enfermedad. Solo entonces puede comenzar el tratamiento efectivo. Cuando llegamos al final de nuestras propias fuerzas, cuando nuestra ciencia es inútil, como dice el Salmo 107, cuando finalmente clamamos desde el corazón, «Señor, no puedo con esto, no sé qué hacer, te necesito desesperadamente». Zrenia, es entonces cuando creamos el espacio para que la omnipotencia de Dios entre en escena de manera gloriosa. Esta confesión de impotencia es profundamente liberadora, mis queridos hermanos, porque nos quita de encima la presión insostenible de tener que ser todopoderosos, de tener todas las respuestas, de no cometer errores. Nos permite ser simplemente humanos, criaturas dependientes de un Creador infinitamente sabio y bueno. Pero el reconocimiento de nuestra impotencia es solo la mitad de la ecuación, la puerta de entrada. La otra mitad, igualmente crucial y maravillosa, es abrazar con fe y convicción la omnipotencia de Dios. No basta con decir «no puedo». Debemos afirmar con toda la fuerza de nuestro ser, «pero mi Dios sí puede». Una vez que hemos soltado la carga de la autosuficiencia, debemos levantar nuestros ojos y nuestro corazón hacia la grandeza, el poder ilimitado, la soberanía absoluta y el amor inagotable de nuestro Padre Celestial. ¿Qué significa abrazar su omnipotencia en el contexto de nuestras noches de ansiedad? Significa recordar y declarar que no hay preocupación demasiado grande para Él, ni problema demasiado complicado, ni futuro demasiado incierto, ni enemigo demasiado poderoso. Significa meditar en pasajes como Jeremías 32:27. «He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?». O Efesios 3:20. «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros». O Lucas 1:37. «Porque nada hay imposible para Dios». Mis queridos hermanos, cuando la preocupación por la salud te asalte en la noche, abraza la omnipotencia de Jehová Rafa, el Señor tu sanador. Cuando la ansiedad financiera te ahogue, abraza la omnipotencia de Jehová Jireh, el Señor tu proveedor. Cuando el temor al futuro te paralice, abraza la omnipotencia de aquel que conoce el fin desde el principio y cuyos planes para ti son de bienestar y no de calamidad. Jeremías 29:11. Abrazar su omnipotencia no es un ejercicio intelectual abstracto. Es una decisión del corazón de confiar activamente en que su poder es real.
Está disponible y está actuando a nuestro favor, incluso cuando no lo vemos o no lo entendemos. Es cambiar el enfoque de la magnitud de nuestras montañas a la magnificencia de nuestro Dios que mueve montañas. Esta combinación, reconocer nuestra impotencia y abrazar su omnipotencia, es el motor que impulsa el proceso divino de entrega activa y nos conduce hacia la paz. Es el yo no puedo, pero Él sí puede. Yo no sé, pero Él sí sabe. Yo no tengo, pero Él sí tiene, lo que transforma nuestras noches. En este proceso divino de entrega activa, mis queridos hermanos, no estamos solos. Tenemos un ayudador divino, un consolador, un guía, el Espíritu Santo. Jesús prometió en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo quien nos convence de la futilidad de nuestros propios esfuerzos y de la necesidad de depender de Dios. Es Él quien nos revela la profundidad del amor del Padre y la suficiencia del poder de Cristo. Es Él quien nos da la fuerza para soltar esas preocupaciones a las que nos aferramos con tanta tenacidad. Es Él quien nos recuerda las promesas de Dios en medio de la noche, cuando nuestra mente está vulnerable a las mentiras del enemigo. Es Él quien infunde en nuestro corazón esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7, cuando elegimos confiar. Por lo tanto, una parte esencial de la entrega activa es invitar conscientemente al Espíritu Santo a que nos ayude en este proceso. Podemos orar: Espíritu Santo, ayúdame a entregar esta preocupación. Recuérdame la verdad de Dios. Fortalece mi fe. Llena mi corazón de tu paz. Él es fiel para responder a esa oración, porque su ministerio es glorificar a Jesús y guiarnos a toda verdad y a toda libertad. No subestimemos el poder y la disposición del Espíritu Santo para ser nuestro compañero y nuestro capacitador en la jornada hacia el descanso nocturno en Dios. Él es el aliento divino que llena nuestras velas cuando hemos dejado de remar con nuestras propias fuerzas. Mis queridos hermanos, para ilustrar este proceso divino de entrega activa, donde el reconocimiento de la impotencia humana se encuentra con la manifestación de la omnipotencia divina, quiero que consideremos otra historia bíblica profundamente conmovedora y relevante para nuestras noches de lucha. La experiencia del apóstol Pedro caminando sobre las aguas, como se narra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. El escenario es el mar de Galilea, un lago de agua dulce conocido por sus tormentas súbitas y violentas, debido a su geografía particular, rodeado de colinas por donde los vientos pueden canalizarse con gran fuerza. Jesús acababa de realizar el milagro de la alimentación de los 5,000, un evento que había causado una enorme conmoción y entusiasmo entre la multitud, al punto de que querían hacerlo rey por la fuerza. Juan 6:15. Inmediatamente después, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mateo 14:22. Jesús luego sube a un monte a orar a solas, un detalle importante que nos muestra su propia práctica de buscar al Padre en momentos de transición o presión. Mientras tanto, los discípulos se adentran en el mar. La noche cae, y con ella, la adversidad. El versículo 24 nos dice: «Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario». Aquí tenemos, mis queridos hermanos,
una imagen perfecta de nuestras propias noches de lucha. Estamos en medio de un mar de dificultades. Las olas de los problemas nos golpean sin cesar, y el viento de las circunstancias adversas parece estar completamente en nuestra contra, impidiendo nuestro avance hacia la otra ribera de la paz y la solución. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, están luchando con sus propias fuerzas contra los elementos, remando con fatiga, probablemente sintiéndose frustrados, asustados y agotados. En medio de esta lucha, a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la madrugada, el momento más oscuro y frío, cuando el cansancio es extremo, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pia irupeteind. Imaginen la escena. En la oscuridad, azotados por la tormenta, ven una figura caminando sobre las olas embravecidas. Su reacción inicial, comprensiblemente, es de terror. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «Un fantasma», y dieron voces de miedo. «Be, irupatiaru». Están al límite de sus fuerzas y su capacidad de comprensión. Pero Jesús inmediatamente les habla para calmarlos. «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Will 27. Aquí está la voz de la autoridad divina que atraviesa el rugido de la tormenta. Es entonces cuando Pedro, siempre impetuoso, pero también lleno de una fe audaz, responde, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Pia irupatiete. Jesús le da una orden simple y poderosa. Ven. Ve. 29. Y aquí ocurre el milagro inicial. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro está haciendo lo imposible. Está desafiando las leyes de la naturaleza, sostenido únicamente por la palabra de Jesús y su propia fe inicial. Pero entonces, la narrativa da un giro. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, «Señor, sálvame». Bil Mupadu. El enfoque de Pedro se desvió de Jesús hacia la tormenta, y el miedo reemplazó a la fe, con consecuencias inmediatas. Al instante, Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Vil Mupati honre. Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Psalm 32. Los que estaban en la barca, asombrados, vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Petu mupatumundru. La experiencia de Pedro es un microcosmos de nuestra propia jornada de fe, especialmente en nuestras noches oscuras del alma. Comienza con un deseo audaz de acercarse a Jesús, incluso en medio de circunstancias imposibles. Hay una fe inicial que lo impulsa a salir de la seguridad, aunque precaria, de la barca. Mientras mantiene sus ojos fijos en Jesús y confía en su palabra, ven, experimenta lo sobrenatural. Sin embargo, en el momento en que Pedro desvía su atención de Jesús, la fuente de su poder, y se enfoca en la fuerza del viento, en la magnitud del problema, en la amenaza de las circunstancias, el miedo se apodera de él, y el miedo es el asesino de la fe. En ese instante, comienza a hundirse. Su humanidad, su vulnerabilidad, su impotencia natural ante las fuerzas de la naturaleza y de la vida se hacen evidentes. Pero incluso en su hundimiento, Pedro hace algo crucial. Clama a la única persona que puede salvarlo. «Señor, sálvame». No intenta salvarse a sí mismo. Reconoce su desesperada necesidad de intervención divina. Su clamor es una confesión de impotencia y una petición de ayuda, una forma de entrega activa en medio de la crisis. Jesús responde inmediatamente, no con condena por su miedo, sino con un rescate misericordioso y una pregunta que invita a la reflexión. ¿Por qué dudaste?
Pedro nos muestra que es posible comenzar con fe, vacilar por el miedo, pero aún así, ser rescatado por la gracia de Dios cuando clamamos a Él. Esta historia es increíblemente rica en lecciones para nosotros, mis queridos hermanos. Primero, Jesús siempre viene a nosotros en medio de nuestras tormentas, aunque a veces no lo reconozcamos inicialmente, o su presencia desafíe nuestras expectativas. Segundo, la invitación de Jesús a salir de nuestra barca de seguridad aparente y caminar por fe hacia Él es constante. Tercero, mientras nuestros ojos están fijos en Jesús, podemos hacer lo humanamente imposible, sostenidos por su poder. Cuarto, desviar nuestra atención de Jesús hacia los problemas, el viento fuerte, inevitablemente conduce al miedo y al hundimiento espiritual. Esto es crucial para nuestras noches de preocupación. Donde ponemos nuestro enfoque determina nuestra experiencia. Quinto, incluso cuando nuestra fe flaquea y comenzamos a hundirnos, el clamor sincero a Jesús, Señor, sálvame, siempre encuentra una respuesta misericordiosa y salvadora. Nunca es demasiado tarde para pedir ayuda. Sexto, la mano de Jesús siempre está extendida para rescatarnos. No importa cuán bajo hayamos caído por nuestra duda o temor. Y séptimo, la presencia de Jesús en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestras circunstancias, tiene el poder de calmar cualquier tormenta. Su autoridad sobrepasa cualquier caos. Estas son verdades que pueden anclar nuestra alma en las noches más turbulentas. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, comenzamos una noche con la determinación de confiar en Dios, de caminar sobre las aguas de nuestras preocupaciones, solo para ser abrumados por el fuerte viento de los pensamientos negativos, de los escenarios catastróficos que nuestra mente pinta? Sentimos que nos hundimos en la ansiedad, en la desesperación. La experiencia de Pedro es nuestra experiencia. Pero la lección más grande es que, incluso en ese momento de hundimiento, si clamamos, Señor, sálvame, swing, Él extiende su mano. Esta historia nos enseña que la entrega activa no es una perfección de fe sin fisuras, sino un volverse continuamente a Jesús, especialmente cuando sentimos que nos ahogamos en nuestras preocupaciones. Preparación del corazón y el entorno. Antes incluso de que la cabeza toque la almohada, mis queridos hermanos, es vital preparar el terreno para la entrega. Así como un agricultor prepara la tierra antes de sembrar, nosotros debemos preparar nuestro corazón y nuestro entorno para encontrarnos con Dios. Esto significa, en la medida de lo posible, crear un momento de quietud deliberada antes de acostarnos. Apaga el televisor, deja a un lado el teléfono móvil, desconéctate del ruido y las distracciones del mundo al menos 15 a 30 minutos antes de dormir. Encuentra un lugar tranquilo en tu hogar. Quizás puedas encender una vela suave o poner música de adoración instrumental muy bajita si te ayuda a centrarte. Pero el silencio también es poderoso. El propósito de este momento no es intentar no preocuparse, lo cual a menudo es contraproducente, sino cambiar el enfoque de tu mente y tu espíritu. Usa este tiempo para leer un pasaje corto de las Escrituras, especialmente uno que hable de la paz de Dios, su soberanía, su cuidado o sus promesas. Salmos como el 23, el 91, el 121, o pasajes como Mateo 6:25 a 34, o Filipenses 4:6 a 8 son excelentes. Deja que la palabra de Dios comience a lavar tu mente de las ansiedades del día. Este acto de preparación es en sí mismo un primer paso de entrega activa, porque estás eligiendo intencionalmente dirigir tu atención hacia Dios en lugar de permitir que tus pensamientos vaguen sin rumbo
hacia la preocupación. Es decirle a tu alma, ahora es tiempo de encontrarnos con el Rey. Confesión de impotencia y verbalización de la entrega. Una vez que has creado este espacio de quietud, llega el momento crucial de la confesión de impotencia y la verbalización específica de la entrega. Recuerda a Josafat, no sabemos qué hacer, y a Pedro, Señor, sálvame. En oración, habla con Dios con la honestidad de un niño que habla con su padre amoroso. No necesitas palabras elocuentes ni teología complicada. Simplemente dile a Dios, Padre Celestial, vengo ante ti esta noche sintiéndome, describe tu emoción, cansado, preocupado, ansioso, abrumado, etc. Menciona específicamente la preocupación o preocupaciones que te agobian, una por una. Señor, confieso que no sé cómo resolver esto. Confieso que me siento impotente ante esta situación. He intentado controlarla con mi mente. He dado vueltas y vueltas, y solo me he agotado más. Reconozco que mis fuerzas son limitadas y mi sabiduría es insuficiente. Luego, después de esta confesión de impotencia, procede a la entrega activa y específica. No digas simplemente, entrego todo a ti. Sé concreto. Por ejemplo, así que ahora, Padre, elijo activamente soltar esta preocupación por el trabajo en tus manos poderosas y amorosas. Te entrego el resultado que temes, la persona por la que te preocupas, la decisión que te abruma. Elijo confiar en que tú tienes el control, que tu sabiduría es perfecta y que tu amor por mí es incondicional. Te pido que tomes esta carga de mis hombros y de mi mente. Yo la suelto ahora. Ya no es mía para llevar esta noche, es tuya. Mis queridos hermanos, hay un poder inmenso en verbalizar esta entrega. Al hablarlo, ya sea en voz alta o en un susurro, estás haciendo una declaración de fe, estás rompiendo el acuerdo con la preocupación y estás transfiriendo activamente la responsabilidad a Dios. Si es necesario, imagina físicamente que estás tomando esa preocupación de tu mente o corazón y colocándola en las manos extendidas de Jesús. Paso 3. Abrazar su omnipotencia con declaraciones de fe y escritura, el recibir su paz. Después de soltar la carga, es vital llenar ese espacio vacío con la verdad de Dios, abrazando su omnipotencia y recibiendo su paz mediante declaraciones de fe y la meditación en su palabra. Si solo vaciamos la casa y no la llenamos de algo bueno, el enemigo puede volver con más fuerza. Mateo 12:43-45. Entonces, una vez que has entregado la preocupación, declara verdades sobre el carácter de Dios relacionadas con esa área. Por ejemplo, si entregaste una preocupación financiera, Señor, declaro que tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Tu palabra dice que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Confío en tu provisión. Si entregaste un temor por la salud, Padre, declaro que tú eres Jehová Rafa, mi sanador. Por tus llagas fui curado. Isaías 53:5. Pongo mi cuerpo y mi salud en tus manos sanadoras y confío en tu poder restaurador. Si entregaste ansiedad por el futuro, Dios mío, declaro que tú tienes planes de bienestar y no de calamidad para mí, planes de darme un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Descanso en tu soberanía y en tu bondad. Recita versículos de memoria que te hablen de la paz de Dios, como Salmo 4:8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Este paso de llenar tu mente con la verdad es crucial. Estás reemplazando activamente las mentiras de la ansiedad con las promesas inmutables de Dios. Estás eligiendo enfocar tu mente en Él, tal como Pedro necesitaba mantener sus ojos en Jesús para caminar sobre el agua. Paso 4. Descansar en la confianza y resistir la tentación de retomar la carga, el permanecer. Finalmente, mis queridos hermanos, después de haber preparado el corazón, confesado la impotencia, entregado específicamente la carga y abrazado la omnipotencia de Dios, el último paso es descansar en esa confianza y resistir activamente la tentación de retomar la carga. La preocupación es un hábito y, como cualquier hábito, puede intentar regresar. Si los pensamientos ansiosos intentan infiltrarse nuevamente en tu mente mientras intentas dormir, no te frustres ni te condenes. Simplemente, con calma y firmeza, repite tu entrega. No, mente. Ya entregué esa preocupación a Dios. Está en sus manos. Elijo confiar en Él. Quizás necesites hacerlo varias veces. Recuerda las palabras de 1 Pedro 5:7 en su contexto completo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El echar es un verbo continuo. A veces necesitamos seguir echando esas ansiedades a medida que surgen. Este es el permanecer en la entrega. Es como dejar tu abrigo pesado en el guardarropa. No lo recoges cada 5 minutos para ver si sigue allí. Confías en que está seguro. Confía en que tus preocupaciones están seguras y siendo atendidas en las manos de Dios. Y entonces, permite que su paz te envuelva. Mis queridos hermanos, la sanidad de nuestras noches de insomnio y ansiedad comienza donde termina nuestra resistencia a la soberanía de Dios. Y esto significa específicamente que debemos estar dispuestos a renunciar a la ilusión de que podemos controlar cada resultado por nuestra cuenta. Significa reconocer que nuestra sabiduría humana es limitada y a menudo defectuosa en comparación con la sabiduría infinita de Dios. Implica aceptar con humildad que hay misterios que no comprenderemos y batallas que no podemos ganar con nuestras propias fuerzas. Demanda un acto de voluntad consciente para soltar las riendas de aquellas situaciones que nos superan. Requiere que confiemos en el amor perfecto de Dios que echa fuera todo temor, incluso cuando no vemos la solución inmediata, y nos llama a descansar en la promesa de que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien, incluso en medio de la aparente oscuridad y el caos. No hay descanso verdadero, mis queridos hermanos, donde hay un corazón aferrado obstinadamente al control, porque la necesidad de controlar es la antítesis de la confianza, y la confianza es el fundamento indispensable de la paz divina. No puede haber paz donde reina la autosuficiencia orgullosa, porque la autosuficiencia nos aísla de la fuente de todo poder y gracia. No puede haber sosiego donde la mente está constantemente tratando de anticipar y manipular el futuro, porque el futuro le pertenece solo a Dios, y su plan es siempre superior a nuestros esquemas más elaborados. El fundamento teológico de esto es claro. Dios es soberano, y nosotros somos sus criaturas. Él es el alfarero, y nosotros el barro. Intentar invertir esos roles es la receta segura para la frustración y la ansiedad. Ahora, mis queridos hermanos, habiendo entendido que la ilusión del control es una raíz profunda de nuestra ansiedad nocturna, y habiendo explorado el proceso divino de entrega activa como el camino hacia la liberación, dirigimos nuestra atención y nuestro corazón expectante hacia la tercera y última verdad fundamental de este mensaje. Porque una cosa es alcanzar la libertad y la paz, y la otra muy distinta
Pero igualmente crucial es aprender a mantenerla, a cultivarla, a vivir permanentemente en ella. Y esto, mis amados, requiere una sabiduría específica que el Señor anhela impartirnos. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hemos recorrido un camino significativo juntos. Primero, desenmascaramos la ilusión del control nocturno como una raíz profunda de nuestra ansiedad. Luego, exploramos el proceso divino de entrega activa, reconociendo nuestra impotencia y abrazando la omnipotencia de Dios como el camino hacia la liberación. Pero la jornada no termina con una experiencia de paz momentánea, por maravillosa que ésta sea. El anhelo de Dios para nosotros, y ciertamente nuestro propio anhelo, es una paz que perdure, una serenidad que se convierta en el ambiente natural de nuestras noches. Y esto nos lleva a nuestra tercera verdad fundamental. La paz como un jardín a cultivar. La tercera verdad que debemos grabar en lo más profundo de nuestro ser es esta. El mantenimiento de la paz nocturna requiere una vigilancia espiritual constante y el cultivo de hábitos divinos. Piensen en la paz, mis queridos hermanos, no como un objeto que se adquiere una vez y se guarda en un cajón, sino como un jardín hermoso y delicado. Una vez que hemos limpiado el terreno de las malas hierbas de la ansiedad y la preocupación, la ilusión del control, y hemos sembrado las semillas de la confianza y la entrega activa, ese jardín requiere un cuidado constante para florecer y dar fruto abundante. No podemos simplemente asumir que, porque una noche experimentamos la paz de Dios después de una oración de entrega, todas las noches subsiguientes serán automáticamente pacíficas sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Así como un jardín descuidado pronto será invadido nuevamente por la maleza y las plagas, nuestra paz interior puede ser erosionada y ahogada por las preocupaciones recurrentes, los ataques del enemigo y la negligencia de nuestra vida espiritual si no la cultivamos y protegemos diligentemente. Este mantenimiento no es una carga legalista, sino un privilegio gozoso, una colaboración continua con el jardinero divino, el Espíritu Santo, quien nos provee la gracia, la sabiduría y la fuerza para esta tarea. Requiere una actitud de mayordomía responsable sobre el regalo precioso de la paz que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Como dice Gálatas 6:7-8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para el Espíritu cada día, y especialmente cada noche, es esencial para cosechar una paz duradera. Vigilancia espiritual contra las zorras pequeñas. Una parte crucial de este mantenimiento es la vigilancia espiritual constante. El Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15, nos da una imagen muy poderosa. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en flor. Nuestras viñas en flor representan esa paz incipiente, esa relación floreciente con Dios, ese descanso que hemos comenzado a experimentar. Pero hay zorras pequeñas, preocupaciones aparentemente insignificantes, pensamientos negativos sutiles, resentimientos no resueltos, hábitos de murmuración o crítica, la exposición excesiva a noticias negativas o contenido tóxico antes de dormir, pequeñas concesiones al pecado que si no se enfrentan y se cazan a tiempo, pueden roer las raíces de nuestra paz y arruinar la cosecha. La vigilancia espiritual significa estar alerta, como un centinela en la muralla,
a las primeras señales de que la ansiedad intenta regresar, a las mentiras que el enemigo intenta susurrar en nuestra mente durante la quietud de la noche. Significa no ser ingenuos acerca de las tácticas del adversario, quien, como dice 1 Pedro 5:8, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta vigilancia no es para vivir en temor, sino en sabiduría y preparación. Implica examinar nuestros pensamientos regularmente a la luz de la palabra de Dios. Filipenses 4:8. Discernir las fuentes de nuestra inquietud y tomar medidas proactivas para proteger nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Es preguntarnos, ¿qué estoy permitiendo que entre en mi mente y mi corazón durante el día que podría estar afectando mi paz por la noche? ¿Hay alguna zorra pequeña que necesito confesar, renunciar o eliminar de mi vida? La armadura de Dios para la noche. Para ejercer esta vigilancia espiritual de manera efectiva, mis queridos hermanos, Dios nos ha provisto de recursos divinos. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aunque a menudo pensamos en esta armadura para las batallas diurnas, es igualmente, si no más, crucial para la noche, cuando nuestras defensas naturales pueden estar más bajas. Consideremos brevemente cómo cada pieza de esta armadura nos ayuda a mantener nuestra paz nocturna. El cinturón de la verdad. Ceñir nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios, rechazando las mentiras de la ansiedad y el temor. Recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. La coraza de justicia. Vivir en rectitud y obediencia a Dios, manteniendo una conciencia limpia, lo cual es fundamental para una paz genuina. El pecado no confesado es un ladrón de la paz. El calzado del apresto del Evangelio de la paz. Estar firmemente plantados en la buena noticia de la reconciliación con Dios a través de Cristo, llevando esa paz a cada área de nuestra vida y estando listos para compartirla. El escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos pensamientos ansiosos, dudas y temores que son lanzados contra nuestra mente, especialmente en la oscuridad. La fe activa en las promesas de Dios es nuestro escudo protector, el yelmo de la salvación. Proteger nuestra mente con la seguridad de nuestra salvación en Cristo, sabiendo que somos amados, perdonados y tenemos una esperanza eterna. Esto nos da una perspectiva trascendente sobre los problemas temporales. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usar activamente las Escrituras para contrarrestar las mentiras del enemigo y declarar la verdad de Dios sobre nuestra situación, tal como Jesús lo hizo en el desierto. Finalmente, el pasaje nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Esta actitud de oración vigilante es la clave para mantener la armadura funcional y nuestra paz intacta. Antes de dormir, podemos conscientemente ponernos cada pieza de esta armadura en oración, pidiendo a Dios que nos fortalezca y nos proteja durante la noche. Tercera historia bíblica completa. Ultra detallada. Mis queridos hermanos, para ilustrar la importancia vital de esta vigilancia espiritual constante y el cultivo de hábitos divinos para mantener la paz, especialmente después de haber experimentado la intervención y provisión de Dios, quiero que reflexionemos sobre la historia del 2885 profeta Elías, después de su gran victoria en el Monte Carmelo, narrada en el primer libro de Reyes, capítulos 18 y 19. Contexto histórico completo.
Nos encontramos en el año 700 Reino del Norte de Israel, durante el reinado del impío rey Acab y su esposa Jezabel, quien había promovido fervientemente la adoración a Baal y perseguido a los profetas de Jehová. Elías, el profeta de fuego de Dios, acaba de obtener una victoria espiritual espectacular y pública en el Monte Carmelo, Primera Reyes 18. Allí, desafió a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Dios respondió a la oración de Elías enviando fuego del cielo que consumió el holocausto, el altar e incluso el agua en la zanja, demostrando de manera irrefutable que Jehová es el único Dios verdadero. Después de esta demostración de poder divino, Elías ordenó la ejecución de los profetas de Baal, y luego oró fervientemente por lluvia después de 3 años y medio de sequía, y Dios respondió con una lluvia abundante. Humanamente hablando, Elías estaba en la cúspide de su ministerio, habiendo experimentado el poder y el favor de Dios de una manera extraordinaria. Uno podría pensar que después de tal triunfo, su fe sería inquebrantable y su paz asegurada. Sin embargo, la historia da un giro inesperado que nos enseña una lección crucial sobre la necesidad de vigilancia continua. Narrativa paso a paso. Después de esta victoria aplastante, Acab le cuenta a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Primera Reyes 19:1. La reacción de Jezabel no es de arrepentimiento, sino de furia y venganza. Envía un mensajero a Elías con una amenaza de muerte directa e inequívoca. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primera Reyes 19:2. Ante esta amenaza, la reacción de Elías es sorprendente y profundamente humana. El versículo 3 nos dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El hombre que horas antes había desafiado a cientos de profetas paganos y había visto fuego del cielo, ahora huye aterrorizado por la amenaza de una sola mujer. Huye al desierto, se sienta debajo de un enebro y en una profunda desesperación pide a Dios que le quite la vida. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primera Reyes 19:4. Se queda dormido, agotado física, emocional y espiritualmente. Un ángel lo despierta 2 veces, proveyéndole comida y agua, y le ordena que coma porque el largo camino te resta. Primera Reyes 19:7. Fortalecido por esa comida divina, Elías camina 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primera Reyes 19:8. Allí se refugia en una cueva y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. La respuesta de Elías es una mezcla de autocompasión, acusación y una percepción distorsionada de la realidad. El colapso de Elías después de su gran victoria es un recordatorio contundente de nuestra propia fragilidad humana, incluso después de grandes experiencias espirituales. ¿Qué sucedió? Primero, Elías quitó sus ojos de Dios, quien acababa de demostrar su poder de manera asombrosa, y los fijó en la amenaza de Jezabel, en sus circunstancias. Permitió que el miedo reemplazara la fe que lo había sostenido en el Carmelo. Segundo, experimentó un agotamiento extremo. Físico, había corrido delante del carro de Acab. Emocional, la tensión del enfrentamiento. Y probablemente espiritual, el desgaste de la batalla espiritual. Cuando estamos agotados, somos mucho más vulnerables a los ataques del enemigo y a la desesperación. Tercero, se aisló. Huyó solo al desierto, apartándose de la comunidad de fe y del apoyo que podría haber recibido. El aislamiento es un caldo de cultivo para la depresión y la distorsión de la perspectiva.
Cuarto, cayó en la autocompasión y en una visión de túnel, creyendo que era el único fiel que quedaba y que sus esfuerzos habían sido en vano. Olvidó las promesas y la fidelidad de Dios. Elías, el gran profeta, nos muestra que nadie es inmune a la tentación de la desesperanza si no mantiene una vigilancia espiritual constante, incluso, y quizás especialmente, después de grandes victorias, cuando el enemigo puede contraatacar con más sutileza o ferocidad. Lecciones múltiples extraídas. La experiencia de Elías bajo el enebro y en la cueva de Horeb nos ofrece lecciones vitales para el mantenimiento de nuestra paz. Primero, las victorias espirituales pasadas no garantizan inmunidad contra futuros ataques de desánimo o temor. Debemos permanecer vigilantes. Segundo, el agotamiento físico, emocional y espiritual nos hace extremadamente vulnerables. El cuidado personal, el descanso adecuado y la renovación espiritual son esenciales, no lujos. Dios mismo proveyó descanso y alimento a Elías antes de confrontar su estado espiritual. Tercero, el aislamiento es peligroso. Necesitamos la comunión y el apoyo del cuerpo de Cristo. Cuarto, debemos tener cuidado con la autocompasión y la distorsión de la realidad que ésta produce. Es crucial mantener nuestra perspectiva anclada en la verdad de Dios, no en nuestros sentimientos fluctuantes. Quinto, Dios es misericordioso incluso en nuestras caídas y momentos de debilidad. No abandonó a Elías, sino que lo buscó, lo ministró y lo restauró suavemente a su propósito. Sexto, Dios a menudo nos habla, no en el ruido y el drama, sino en el silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12, lo cual requiere que cultivemos la quietud y la escucha atenta. Y séptimo, Dios siempre tiene un remanente fiel y un plan continuo, incluso cuando nosotros no podemos verlo. La restauración de Elías implicó recordarle que no estaba solo y darle nuevas asignaciones, paralelismos con situaciones modernas. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, después de una noche en la que finalmente sentimos la paz de Dios, después de una oración de entrega que nos trajo alivio, nos despertamos a la mañana siguiente y, ante una nueva preocupación o una vieja tentación, nos sentimos como Elías bajo el enebro, olvidando la victoria de la noche anterior y cayendo en el desánimo? La amenaza de Jezabel puede ser una factura inesperada, una mala noticia, un comentario hiriente que intenta robarnos la paz que habíamos ganado. La historia de Elías nos advierte que mantener esa paz requiere una elección consciente de seguir confiando, de buscar la renovación de Dios y de no ceder al miedo o al aislamiento. Aplicación práctica. Hábitos divinos para una paz sostenible. Mis queridos hermanos, para que la paz de Dios no sea una visita esporádica, sino una residente permanente en nuestras noches, necesitamos cultivar proactivamente ciertos hábitos divinos, disciplinas espirituales que fortalezcan nuestra alma y nos mantengan conectados a la vid, que es Cristo Jesús. Estos hábitos son como el riego, el abono y la poda regular que mantienen nuestro jardín de paz floreciente. Primero, hábito de la palabra diaria. Así como nuestro cuerpo necesita alimento diario, nuestra alma necesita la palabra de Dios diariamente para mantenerse fuerte y saludable. Josué 1:8 nos da una clave poderosa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Observen la instrucción. De día y de noche meditarás en él.
Hacer de la lectura y meditación de la palabra de Dios, especialmente una porción antes de dormir, un hábito no negociable, es fundamental. No se trata de una lectura superficial o ritualista, sino de una meditación profunda, permitiendo que la verdad de Dios sature nuestros pensamientos y emociones. Elijan pasajes que hablen de la paz, la soberanía, el amor, la protección y la fidelidad de Dios. Salmos, porciones de los Evangelios, cartas paulinas como Filipenses o Efesios. Memoricen versículos clave para que puedan recitarlos mentalmente cuando los pensamientos ansiosos intenten atacar en la oscuridad. La palabra de Dios es una espada para combatir la ansiedad, una lámpara para nuestros pies en la oscuridad de la noche y un bálsamo sanador para nuestras heridas emocionales. Hagan de la Biblia la última voz que escuchan antes de dormir y no la voz de la preocupación o del mundo. Segundo hábito de la oración continua. La oración no debe ser solo un evento de crisis o un ritual antes de dormir, sino un estilo de vida, una conversación continua con nuestro Padre Celestial a lo largo del día, como nos exhorta primera a los Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Cultivar este hábito de comunicación constante con Dios mantiene nuestro corazón sensible a su presencia y su guía. Durante el día, cuando surjan pequeñas preocupaciones o decisiones, entréguenlas inmediatamente a Dios en oración. No esperen a que se acumulen y se conviertan en gigantes por la noche. Practiquen oraciones de flecha, cortas, directas, al punto, a lo largo de sus actividades. Señor, ayúdame con esta reunión. Padre, dame sabiduría en esta conversación. Jesús, te entrego este temor que acaba de surgir. Esta práctica de oración continua hace que la oración nocturna de entrega sea una extensión natural de nuestra comunión diaria con Dios, en lugar de un esfuerzo aislado. Además, la oración de gratitud es particularmente poderosa para mantener la paz. Antes de dormir, en lugar de enfocarse en lo que falta o lo que temen, hagan una lista, mental o escrita, de al menos 5 cosas por las que están agradecidos ese día. La gratitud cambia la atmósfera de nuestro corazón y nos abre a la paz de Dios. Tercer hábito de la adoración y la alabanza. La adoración y la alabanza son armas espirituales poderosas que cambian la atmósfera de nuestra mente y nuestro entorno y nos elevan por encima de nuestras circunstancias. El Salmo 22:3 nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando adoramos, invitamos la presencia manifiesta de Dios a nuestra situación. Antes de dormir, o incluso si se despiertan en medio de la noche con ansiedad, pongan música de adoración que exalte el nombre y el carácter de Dios. Canten alabanzas, incluso en voz baja. Declaren su grandeza, su bondad, su fidelidad. La adoración desvía nuestro enfoque de nosotros mismos y nuestros problemas hacia la majestad y el poder de Dios. Recuerden a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, Hechos 16:25. A medianoche, en lugar de lamentarse, oraban y cantaban himnos a Dios, y ocurrió un terremoto que los liberó. Hay un poder liberador en la alabanza. Puede que no siempre sientan ganas de adorar, especialmente cuando están ansiosos o cansados, pero la adoración es una elección de fe, un sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15, que Dios honra. Este hábito puede transformar radicalmente sus noches. Cuarto, hábito de la comunión y rendición de cuentas. Como vimos en la historia de Elías, el aislamiento puede ser espiritualmente peligroso. Somos parte del cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. Cultiven el hábito de compartir sus luchas, incluyendo sus batallas nocturnas con la ansiedad,
con hermanos y hermanas en la fe maduros y de confianza. Gálatas 6:2, Santiago 5:16. Pidan oración específica. A veces, simplemente verbalizar nuestros temores a otra persona les quita poder. Tener a alguien con quien rendir cuentas sobre cómo estamos aplicando estos principios de entrega y confianza puede ser de gran ayuda. Un compañero de oración, un grupo pequeño, un mentor espiritual. No intenten mantener su paz en un vacío. La comunidad de fe es un regalo de Dios para nuestro fortalecimiento y protección. Programen tiempos regulares para la comunión y el ánimo mutuo. 5. Hábito del cuidado personal sabio. Finalmente, mis queridos hermanos, no podemos descuidar la mayordomía de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Aunque nuestra paz es primordialmente espiritual, nuestro estado físico y emocional impacta nuestra capacidad para recibirla y mantenerla. Cultiven hábitos de cuidado personal sabios. Alimentación saludable. Lo que comemos afecta nuestro estado de ánimo y energía. Eviten comidas pesadas o estimulantes, cafeína, azúcar, cerca de la hora de dormir. Ejercicio regular. Ayuda a liberar tensiones y promueve un mejor sueño, pero eviten el ejercicio intenso justo antes de acostarse. Horarios de sueño consistentes. Intenten acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, para regular el reloj interno de su cuerpo. Desconexión digital. Como mencionamos antes, apaguen pantallas al menos una hora antes de dormir. La luz azul interfiere con la producción de melatonina, la hormona del sueño. Manejo del estrés diurno. Practiquen técnicas saludables para manejar el estrés durante el día. Pausas, respiración profunda, tiempo en la naturaleza, para que no se acumule y explote por la noche. Este cuidado no es vanidad, sino sabiduría y buena mayordomía, que apoya nuestra salud espiritual y nuestra capacidad para mantener la paz de Dios. Mis queridos hermanos, que la tiranía de las noches de insomnio y la esclavitud de la ansiedad terminen hoy en sus vidas, no porque simplemente el tiempo haya pasado desde que comenzaron a escuchar este mensaje, o porque hayan aprendido algunas técnicas interesantes de relajación, o porque hayan acumulado más información intelectual sobre el tema. Number que terminen hoy, y cada día a partir de hoy, porque han abrazado con fe y determinación las verdades espirituales profundas que hemos explorado juntos. La verdad de que la ilusión del control es una trampa mortal. La verdad de que el proceso divino de entrega activa a un Dios omnipotente y amoroso es el único camino hacia la libertad genuina. Y la verdad de que el mantenimiento de esa libertad y esa paz requiere una vigilancia espiritual constante y el cultivo deliberado de hábitos divinos que nos mantengan anclados en Él. Que termine porque han tomado una decisión consciente de cambiar su enfoque, de soltar sus cargas y de confiar radicalmente en el único que es digno de toda confianza. No porque el sol vuelva a salir mañana y las distracciones del día ahoguen temporalmente sus temores, sino porque la verdad de la palabra de Dios ha sido sembrada profundamente en el terreno fértil de un corazón dispuesto. Ha sido regada con la oración sincera y ha comenzado a echar raíces en múltiples dimensiones de su ser, en su mente, renovando sus patrones de pensamiento, en su voluntad, fortaleciendo su decisión de confiar, en sus emociones, calmando la tormenta interna, y en su espíritu, reconectándolos íntimamente con la fuente de toda paz. Que sea una transformación desde adentro hacia afuera, mis amados. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, caminen hacia adelante cada día, y especialmente cada noche,
en la fortaleza que proviene no de ustedes mismos, sino del Señor. Caminen sabiendo que ya no tienen que enfrentar la oscuridad solos, porque el buen pastor está con ustedes. Caminen sabiendo que cada preocupación puede ser entregada a aquel que cuida de ustedes con un amor inagotable. Caminen sabiendo que su gracia es suficiente para cada desafío y su poder se perfecciona en su debilidad. Caminen sabiendo que tienen a su disposición la armadura completa de Dios para proteger su corazón y su mente. Caminen sabiendo que el Espíritu Santo es su ayudador constante. Caminen sabiendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, noche tras noche. Y caminen sabiendo que cada nueva noche es una nueva oportunidad para experimentar la profundidad del descanso restaurador que solo se encuentra en la presencia amorosa de su Padre Celestial, quien les dice con ternura: «Venid a mí, y yo os haré descansar». Oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, nos acercamos a tu santa presencia en esta hora, con corazones humildes y reverentes, reconociendo tu majestad infinita y tu soberanía incontestable sobre todo lo que existe. Tú eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso, para quien nada hay imposible. No existe problema tan grande que tú no puedas resolver, ni enemigo tan fuerte que tú no puedas vencer. Tú eres Jehová Shalom, el Señor nuestra paz, la fuente misma de toda serenidad y tranquilidad que anhela nuestra alma. En tu presencia hay plenitud de gozo y descanso verdadero. Tú eres Jehová Jireh, el Señor nuestro proveedor, aquel que conoce cada una de nuestras necesidades, físicas, emocionales y espirituales, incluso antes de que las expresemos, y quien se deleita en suplirlas abundantemente según tus riquezas en gloria. Tú eres Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador, aquel que tiene el poder de restaurar no solo nuestros cuerpos enfermos, sino también nuestras almas heridas y nuestros espíritus abatidos. Tú eres el buen pastor, que guía a sus ovejas junto a aguas de reposo y conforta nuestra alma, aquel que nos protege con su vara y su cayado en los valles de sombra de muerte. Tú eres la luz del mundo, que disipa toda oscuridad, tanto la física de la noche como la espiritual del temor y la desesperación. Tú eres el príncipe de paz, cuyo reino es de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tú eres el anciano de días, cuya sabiduría es insondable y cuyos planes son perfectos. Tú eres el fiel y verdadero, cuyas promesas son sí y amén en Cristo Jesús, y en quien podemos confiar sin ninguna reserva. Tú eres el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Tú eres Alfa y Omega, el principio y el fin, aquel que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder y tiene el control absoluto de cada detalle de nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra, el poder y el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias desde lo más profundo de nuestro ser, por tu amor inagotable que nos ha alcanzado, por la gracia de tu Hijo Jesucristo que nos ha redimido, y por la comunión constante de tu Espíritu Santo que nos guía y nos consuela. Te damos gracias, Padre, por este mensaje que hemos recibido, por la luz que tu palabra ha arrojado sobre las causas de nuestra ansiedad nocturna y sobre el camino hacia tu paz. Gracias por recordarnos que no tenemos que vivir bajo el yugo del temor ni de la preocupación. Gracias por la invitación a entregar nuestras cargas en tus manos poderosas. Gracias por la promesa de que tú cuidas de nosotros. Gracias por cada vez en el pasado que nos has guardado durante la noche.
por cada mañana que nos has permitido ver un nuevo amanecer. Gracias por tu fidelidad, que es nueva cada día. Gracias por la paz que ya has comenzado a derramar en nuestros corazones, mientras escuchábamos tu verdad. Recibe, Señor, nuestra más sincera y profunda gratitud por todas tus bondades, visibles e invisibles, conocidas y desconocidas. Señor Jesús, venimos ante ti con corazones contritos, reconociendo que muchas veces hemos fallado en confiar plenamente en ti, especialmente durante las horas de la noche. Perdóname, Señor, por las veces que he permitido que la ilusión del control me domine, creyendo erróneamente que mi propia preocupación o análisis podría resolver mis problemas o cambiar mis circunstancias. Perdóname por apoyarme en mi propia prudencia en lugar de buscar tu sabiduría divina. Perdóname por las noches de insomnio que he pasado dando vueltas a pensamientos ansiosos, magnificando mis temores y dudando de tu poder y tu bondad. Perdóname por permitir que la ansiedad me robe la paz que tú ganaste para mí en la cruz, por dejar que el miedo me paralice y me impida descansar en tus promesas. Perdóname por no entregar inmediatamente mis cargas a ti, por intentar llevarlas en mis propias fuerzas hasta el agotamiento. Perdóname por cualquier palabra de queja, de duda o de incredulidad que haya salido de mi boca o se haya albergado en mi corazón. Perdóname por las veces que he puesto mi atención en la tormenta, en lugar de fijar mis ojos en ti, mi Salvador y mi roca. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa de toda esta incredulidad y autosuficiencia. Y así como pido tu perdón, Señor, también elijo perdonar, en este momento, a toda persona que me haya herido, preocupado o causado angustia, ya sea intencionalmente o no. Suelto toda amargura, todo resentimiento, toda falta de perdón que pueda estar obstaculizando mi paz. Perdono a aquellos cuyas acciones o palabras han contribuido a mis noches de desvelo. Los libero y me libero en tu nombre, para poder recibir tu paz sin impedimentos. Ayúdame, Espíritu Santo, a caminar en este perdón continuo. Petición de sanidad específica. Sáname, Señor, te lo ruego, de toda herida emocional profunda que alimenta mi ansiedad nocturna. Sáname de los recuerdos dolorosos del pasado que resurgen en la oscuridad para atormentarme. Sáname de los traumas que han dejado mi sistema nervioso en alerta constante. Sáname de las raíces de amargura, rechazo o abandono que puedan estar contribuyendo a mi incapacidad para descansar en tu amor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que quebrantes ahora mismo toda fortaleza de temor en mi mente, toda cadena de ansiedad que me haya mantenido cautivo. Quebranta todo espíritu de opresión, de pesadilla, de insomnio, de preocupación crónica. Rompe, Señor, el poder de todo pensamiento negativo recurrente, de toda mentira del enemigo que me dice que no estoy seguro, que no soy amado o que estoy solo. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que soy libre de la tiranía de la ansiedad nocturna. Declaro que la sangre de Cristo me limpia y me protege. Declaro que tu Espíritu Santo llena ahora mismo cada vacío en mi alma con tu amor perfecto que echa fuera todo temor. Declaro que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a inundar mi mente y mi corazón. Restaura, Señor, mi capacidad de dormir profundamente y despertar renovado. Restaura mi confianza en tu cuidado soberano y perfecto. Te pido que envíes tus ángeles a acampar alrededor de mi cama, de mi habitación, de mi hogar, creando un perímetro de protección divina impenetrable a cualquier influencia maligna o perturbadora. Declaraciones de fe. Declaro en el nombre todopoderoso de Jesús que a partir de esta noche, mis noches serán de descanso y paz en el Señor.
Declaro que entrego cada una de mis preocupaciones, conocidas y desconocidas, presentes y futuras, a las manos omnipotentes de mi Padre Celestial, y confío plenamente en su perfecta voluntad y su tiempo perfecto. Declaro que mi mente está siendo renovada por la palabra de Dios y que mis pensamientos están cautivos a la obediencia a Cristo. Declaro que el escudo de la fe apaga todo dardo de fuego del maligno que intente perturbar mi sueño. Declaro que soy hijo amado de Dios y que su favor y su gracia me rodean como un escudo. Hablo bendiciones sobre mi vida, bendición de salud divina, bendición de provisión abundante, bendición de relaciones restauradas, bendición de sabiduría celestial. Hablo sanidad sobre mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Hablo liberación de toda atadura de temor y ansiedad. Sobre mis seres queridos, declaro la protección, la paz y la bendición de Dios. Declaro que el gozo del Señor es mi fortaleza y que su paz gobierna en mi corazón. Declaro que camino en victoria sobre toda obra del enemigo. Declaro que esta noche dormiré en paz y despertaré con gratitud, listo para servir al Señor con nuevas fuerzas y un espíritu renovado. Oración por la audiencia. Señor, mientras digo esta oración junto con todos mis hermanos y hermanas que están escuchando y participando en fe en este momento, venimos en acuerdo espiritual, como tu iglesia, y oramos unos por otros. Padre, te pido que derrames una unción especial de tu paz sobre cada persona que está conectada. Que cada corazón atribulado encuentre consuelo en ti. Que cada mente ansiosa reciba tu calma sobrenatural. Que cada cuerpo cansado encuentre descanso reparador. Ministra, Espíritu Santo, a cada necesidad específica. Trae revelación de tu amor, sanidad a los enfermos, provisión a los necesitados, fortaleza a los débiles, esperanza a los desesperanzados. Que esta noche marque un antes y un después en la experiencia de descanso de cada uno de tus hijos que claman a ti. Únenos en tu amor y en tu paz. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y creemos. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, qué momento tan poderoso acabamos de compartir en la presencia del Señor. Siento la unción del Espíritu Santo moviéndose, y sé que muchas cadenas de ansiedad y temor han sido rotas esta noche. Si tú fuiste bendecido por este mensaje, si sentiste la presencia de Dios tocando tu vida, si esta oración resonó en tu espíritu y te trajo consuelo, esperanza o liberación, quiero pedirte que hagas algo muy sencillo, pero poderoso. Escribe la palabra Amén en la sección de comentarios debajo de este video. Al escribir Amén, no solo estás expresando tu acuerdo con lo que se ha dicho y orado, sino que estás haciendo una declaración pública de fe. Estás sellando estas verdades en tu corazón y estás testificando del poder de Dios. Cada Amén es como una semilla de fe que se planta y que dará fruto. Y yo, por la autoridad que Dios me ha dado como su siervo, y en el nombre de Jesús, declaro que todas las bendiciones específicas que pedimos en esta oración, la liberación de temores, la sanidad emocional, la capacidad de entregar preocupaciones, la protección divina, el descanso reparador, la fe fortalecida, la sabiduría para mantener la paz, una mayor intimidad con el Espíritu Santo y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, están ahora sobre ti, sobre tu vida, sobre tu hogar, en el nombre poderoso y victorioso de Jesús. Recíbelas con fe. Amén. Mis queridos hermanos, este mensaje de paz y esperanza no es solo para nosotros. Hay millones de personas en el mundo, quizás incluso entre tus propios amigos, familiares o conocidos,
que están luchando en silencio con la ansiedad nocturna, que anhelan desesperadamente una noche de descanso verdadero y no saben cómo encontrarla. Tú puedes ser un instrumento de Dios para llevarles esta luz. Por eso, te pido con todo mi corazón que compartas este video. Piensa en al menos una o dos personas que sabes que podrían beneficiarse de estas palabras y de esta oración. Puedes compartirlo en tus redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, o enviar el enlace directamente a alguien por mensaje privado. Al hacerlo, estás sembrando una semilla de esperanza en la vida de otros. Estás extendiendo el reino de Dios y estás siendo parte de la solución para un mundo que sufre. Además, si este mensaje te ha bendecido, por favor, dale un me gusta, un like a este video. Esto no es por vanidad, mis hermanos, sino porque los algoritmos de plataformas como YouTube funcionan de tal manera que cuantos más me gusta tiene un video, más se lo muestra a otras personas que podrían estar buscando contenido como este. Tu me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más almas necesitadas. Sé generoso con tu like y con tu compartir. Si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a suscribirte a este canal. Al suscribirte y activar la campanita de notificaciones, no te perderás ninguno de los mensajes, oraciones y devocionales que preparamos con mucho amor y oración para tu edificación espiritual y tu crecimiento en la fe. Nuestro compromiso es traerte contenido 100% bíblico, profundamente transformador y que te ayude a experimentar una relación más íntima y poderosa con nuestro Señor Jesucristo. Cada semana subimos nuevo material diseñado para fortalecerte, animarte y equiparte para vivir la vida abundante que Dios tiene para ti. La suscripción es completamente gratuita y es la mejor manera de asegurarte de que sigamos conectados y creciendo juntos en esta hermosa familia de fe. Únete a nuestra comunidad de creyentes que buscan la verdad de Dios y el poder de su presencia. Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo. Has vivido con tus cargas solo, buscando paz en lugares equivocados. Hoy, el Señor te está llamando a una nueva vida, una vida de perdón, de propósito y de paz eterna. Si deseas recibir a Jesús en tu corazón ahora mismo, puedes hacer esta sencilla oración conmigo, con sinceridad. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que he vivido separado de ti. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Hoy me arrepiento de mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Toma el control de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida. Gracias, Jesús, por salvarme. En tu nombre. Amén. Si has hecho esta oración con fe, felicidades. Has tomado la decisión más importante de tu vida. Te animo a que busques una iglesia cristiana donde puedas crecer en tu fe y ser discipulado. Y por favor, déjanos un comentario diciendo, he recibido a Jesús hoy, para que podamos orar por ti y regocijarnos contigo. Finalmente, mis queridos hermanos, quiero que sepan que este ministerio está aquí para servirles y para sostenerles en oración. Si tienes alguna petición de oración específica, algo que está pesando en tu corazón, alguna necesidad particular por la que deseas que intercedamos, te invito a que la dejes en la sección de comentarios. Aunque no siempre podamos responder a cada comentario individualmente debido al volumen, quiero que sepas que leemos sus peticiones y las llevamos delante del trono de Dios en oración como equipo. Creemos en el poder de la oración intercesora. También puedes enviar tus peticiones de oración a la dirección de correo electrónico o al número de WhatsApp que aparece en la descripción de este video.
si prefieres hacerlo de manera más privada. No estás solo en tus luchas. Somos una familia en Cristo y nos apoyamos mutuamente en oración. Mis amados, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que esta noche y todas las noches puedan entregar sus cargas al Señor y dormir en la seguridad de su amor y su protección. Dios los bendiga abundantemente. Hasta nuestro próximo encuentro.